Aquí en la Amazonía ecuatoriana, en el sector norte, existían 6 culturas: los cofanes, los sionas, los secoyas y los guaurani, que están un poco más al sur. Los tetetes y salzaguari un poco más al norte. Lamentablemente los tetetes y salzaguari desaparecieron. El último contacto que hubo con los tetetes son en el año de 1964, de la cual existen fotografías relacionadas con ellos que se han tomado. Como les explicaba, o sea, los cofanes realmente han sido alrededor de unos 4.800 cofanes, según lo que mencionan, según lo que constan. Hoy en día hay 1.200 cofanes, llegaron a ser 700 cofanes. Los sionas llegaron a ser 300 y pico de sionas, hoy en día hay 700 sionas. Y esto se debe a que ellos ya dejaron de utilizar el agua del río para su consumo humano, o sea, dejaron de tomar, dejaron de cocinar con el agua del río. ¿Por qué? Porque el agua del río estaba totalmente contaminada. Texaco, hoy Chevron, arrojó más de 60.000 millones de litros de agua tóxica. El agua de formación es agua fósil que está conjuntamente con el petróleo ahí. Milenariamente la botaron, la regaron. Cuando en Estados Unidos la misma empresa lo reinyectaba, la misma empresa fue la que diseñó la reinyección de agua de formación. Acá lo hizo todo lo contrario. ¿Y por qué? Porque reinyectar reinyectar 200 litros de agua de formación que compone un barril costaba $3. Ahora, 60.000 millones de dólares, ¿cuántos miles de dólares o millones de dólares se ahorraron? Ok, ¿Puedes platicar un poco de esos impactos directos? Listo. Bueno, yo nací al lado del Pozo 2 a 200 metros del segundo pozo que perforó Texaco, y en el año de 1973, o sea, yo vi todo lo que pasó acá, lo viví incluso en carne propia, todo lo que hizo Texaco acá en la Amazonía ecuatoriana. Este petróleo de estas piscinas, ellos tenían dos opciones para deshacerse cuando estas piscinas se llenaban, se saturaban y comenzaba a salir el petróleo por el cuello de ganso. Una de las opciones era quemar, incinerar, meterle fuego aquí en estas piscinas. La otra era mandar un tanquero a que chupe todo este petróleo y lo riegue por las carreteras. Y aquí, como llueve bastante, todo ese petróleo es más liviano, era arrastrado con la lluvia hacia los ríos. Esa era una. Y las carreteras se formaban esos huecos, esos baches en la carretera donde se empozaba el agua con el petróleo, pasaban los carros y nos achispeaban esa agua con petróleo en nuestra ropa. Por eso nosotros cuando juramos la bandera parecíamos militares, o sea, el uniforme nuestro era pintado, era como de camuflaje dentro de la escuela. Entonces yo lo viví todo esto. Me tocó bañarme también en los ríos llenos de petróleo. Y para eso, para podernos bañar en los ríos, teníamos que ponernos jabón en las manos. Yo no me recuerdo en qué tiempo aprendí a nadar realmente o a bucear. Eso creo que lo aprendí porque me metían de lleno en el río. Entonces ese jabón nos poníamos en las manos, asentábamos las manos sobre el agua, el petróleo se abría y ahí nos hundíamos. Y antes de sacar la cabeza, nuevamente sacábamos las manos cerradas, las abríamos afuera otra vez para que el petróleo huya y poder salir y así no mancharnos de petróleo. Entonces, esas eran las consecuencias de que todo el agua de formación, o sea, todo el petróleo, derrames que habían acá, iban hacia los ríos y ellos nunca limpiaban, nunca reparaban eso. E incluso mi madre en el río Teteyé se fue a lavar la ropa lastimada con un acceso que tenían en la pompis, y del río fue que la sacamos muy mal. Al otro día, 3 de la tarde, estuvo muriendo. Lamentablemente, como dijo el doctor, a la señora la han envenenado, y en el informe que ponen en el acta de función de muertos simplemente dice que la señora murió por un choque cardíaco, que se le paralizó el corazón. En la realidad de lo que mi mamá murió, que yo lo vi con mis propios ojos, nada de eso es verdad. A ver, estas piscinas son construidas a raíz de lo que ingresa Texaco acá a la Amazonía ecuatoriana en el año de 1964. Perfora el primer pozo el 16 de febrero de 1967, y como ese pozo es un pozo que les da positivo, les produce más de 2.000 barriles diarios de petróleo. Entonces, para nosotros siempre decimos, para beneficio de pocos y perjuicios de muchos, es quien da la continuidad de todo esto. Lamentablemente no teníamos autoridades en ese entonces preparadas para poder defender esto. La empresa fue la que trajo la tecnología.
la que trajo todo el diseño y la construcción de la operación acá en la Amazonía ecuatoriana, la Texaco. Por eso es que Texaco es quien construye estas piscinas y asimismo es como ellos dicen que las construían en Estados Unidos cuando eso es mentira. Hemos investigado toda esa verdad, esa realidad y allá sí utilizaban geomembrana, sí utilizaban la manera de cómo proteger que no se contamine el suelo. Aquí no, aquí directamente es los lodos de perforación, las aguas de perforación que arrojan, el petróleo de prueba, y todo el mantenimiento de pozos que hacían, todos esos desechos tóxicos los arrojan aquí a estas piscinas. Realmente estas piscinas para la empresa fue un total basurero, pero también un ahorro económico muy importante para la empresa. Hay que rescatar que el hecho de no tratar los lodos de perforación es un costo económico que la empresa se ahorró. Y eso realmente para nosotros ha sido muy perjudicial porque estas piscinas además cuentan con un tubo que se llama cuello de ganso y que desemboca directamente hacia los ríos. Y ese cuello de ganso lo vamos a ver en el transcurso de este recorrido que vamos a hacer aquí en esta piscina. Porque todas las piscinas perforaron 356 pozos y construyeron más de 880 piscinas como esta aquí en un área de 4.800 hectáreas en la Amazonía ecuatoriana. Have him answer that a little bit more. Can you tell